El viejo solitario defiende a la vendedora de panqueques y descubre a la heredera secreta. Cynthia Gómez no es solo una vendedora de crepas en la bulliciosa Ciudad de México. Es una mujer de carácter fuerte atrapada en una vida que no eligió. Cada día, entre el sonido del tráfico y el murmullo de la multitud, se enfrenta al rechazo que le dejaron las heridas de su pasado como exesposa de un miembro de la poderosa familia Torres. La gente la mira de reojo. Susurros flotan en el aire como sombras. Sin embargo, ella sigue montando su carrito de crepas, la mezcla dulce de la masa y el aroma de la Nutella, como su única protección, como una armadura contra la indiferencia. Pero hoy es diferente. Ha sido invitada a elegante mansión de los Torres, un lugar donde las luces brillan con orgullo y las risas son a menudo forzadas. La velada empieza con un cóctel de sonrisas cínicas y miradas malévolas. Se siente como una intrusa en el castillo real de quienes antes la aceptaron. De repente, se mira en los ojos de los demás, burlas disfrazadas de amabilidad. Entonces, en un momento de rabia acumulada y determinación, ella se levanta. La sala se queda en silencio, todas las miradas sobre ella. Está lista para desafiar a los que una vez la hirieron, lista para mostrarles que ha superado sus sombras. Lo inesperado, el latido en su pecho, ella romperá el silencio. Soy Doña Gómez, la magnate detrás de importantes negocios que han cambiado América Latina. El murmullo se convierte en un grito de incredulidad. Cynthia puede ver las paredes de la mansión temblar con celos, y sus ojos se encienden en la oscuridad, sorprendiendo a todos los presentes. La cena, que antes era un campo de risas y trivialidades, ahora es un campo de batalla emocional. El patriarca de la familia, hasta ahora silencioso, se atreve a desafiarla. ¿Dónde están las pruebas de su grandiosa existencia? Su voz es como un eco que resuena en la sala, llenando el espacio. La tensión se transforma en una atmósfera electrizante, cargada de secretos por desvelar y de mundos que colisionan. Mientras todos vuelven la mirada al nuevo rostro, Cynthia se pregunta si está realmente lista para desenterrar los fantasmas del pasado. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Interactuemos! La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Un silencio casi palpable. Cynthia, con el corazón latiendo a mil, se sentía en el centro del caos. El nuevo visitante, un hombre de cabello canoso y apariencia digna, atrajo todas las miradas. No era un simple desconocido. Era el medio hermano de su exmarido, Ricardo. Pero eso no era todo. Mientras la confusión reinaba, el hombre comenzó a hablar. Hola a todos. Disculpen la interrupción. Soy Gabriel, el hermano de Ricardo. Venía a buscar a Cynthia. Sus palabras retumbaron en la sala, como un trueno en un día despejado. Cynthia sintió cómo la sangre se le heló en las venas. ¿Qué estaba pasando? Su mente se llenó de preguntas. ¿A mí? ¿Por qué? Su voz tembló, aunque trataba de sonar firme. Gabriel, con una mirada intensa y preocupada, se acercó a ella y, en voz baja, dijo: «Hay algo que necesitas saber.
algo que cambiará todo lo que crees saber sobre tu pasado. La sala, antes llena de murmullos de desprecio, se sumió en un silencio inquietante. Las miradas se alternaban entre Cynthia y Gabriel. Sus rostros mostraban curiosidad y expectativa. ¿Qué podía ser tan importante? Cynthia, tu familia. Gabriel se detuvo, buscando las palabras. No es lo que piensas. La muerte de tu padre no fue un accidente. Te lo juro. La sala estalló en murmullos. Cynthia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su padre había muerto cuando ella tenía 12 años en un terrible accidente automovilístico. Siempre había creído que fue un golpe del destino. Pero ahí estaba Gabriel, con su mirada absorbente, lanzando un rayo de desconfianza y revelaciones. ¿Qué dices? Eso es imposible. Ella, con el nudo en la garganta, luchaba por procesar sus palabras. «No, escúchame», gritó, llamando la atención de todos. «¡Hay documentos! ¡Investigación! Tu padre estaba involucrado en algo muy más grande de lo que crees. Tenía enemigos. Sé que suena loco, pero debes creerme. Hay más en esta historia». La sala estalló en revuelo. La gente intercambiaba miradas llenas de escepticismo, pero Cynthia podía sentir la verdad en su voz. Su corazón se aceleró, luchando entre la incredulidad y la necesidad de saber más. «¡Basta!», exclamó su ex-suegra, con la cara roja de ira. «No le digas cosas así a esta mujer. Estás destruyendo todo». ¿Destruyendo? No. Estoy abriendo los ojos de Cynthia a una realidad que ella merece conocer. Su vida ha sido una mentira. ¿No te gustaría saber la verdad por fin?». Gabriel insistió, sin apartar la mirada de ella. Cynthia, aturdida, sintió como la rabia y el miedo se mezclaban en su interior. ¿Qué más había escondido su familia? ¿Y su padre? ¿Realmente estaba involucrado en un escándalo? ¿O era todo un engaño? La confusión se apoderó de su mente. La tensión aumentó y el ambiente se volvió eléctrico. Sus ojos buscaron a Ricardo, que estaba pálido, las manos temblorosas, como si el mismo suelo se cayera debajo de él. Ella quería confrontarlo, exigirle respuestas. Justo entonces, la puerta se abrió con un chirrido. Una mujer desconocida entró, y su apariencia dejó a todos boquiabiertos. Era otra de las herederas, pero lo que hizo que la sangre se le helara a Cynthia fue su profunda resemblancia a su misma madre. «¡Tú!», Cynthia gritó, una mezcla de dolor y furia en su voz. «¿Quién eres?». La mujer sonrió, una sonrisa que prometía más secretos y más dolor. «Soy Valeria, tu hermana». Las palabras flotaron en el aire, cada sílaba golpeando a Cynthia como un puño. La revelación la dejó sin aliento. Todo lo que pensaba que sabía estaba a punto de desmoronarse. ¿Una hermana? ¿Una conexión con su historia que había estado oculta por tanto tiempo? El caos era incontrolable. Mientras todos en la sala quedaban paralizados, Cynthia sintió que la vida que había construido se tambaleaba. ¿Qué pasaría ahora? La historia de su vida estaba cambiando ante sus ojos, y solo podía aferrarse a la esperanza de que, entre ese mar de secretos, encontraría respuestas. Sin embargo, el futuro se sentía tan incierto como nunca. La revelación de Valeria flotó en el aire como un globo desinflándose. Cynthia, con el corazón golpeando descontroladamente, sintió que toda la sala giraba a su alrededor. ¿Su hermana? ¿Una hermana? La gente a su alrededor murmuraba. Algunos miraban con incredulidad. Otros lanzaban miradas de desdén. ¿Qué? Cynthia apenas podía articular la palabra. La confusión se apoderó de ella, como una niebla densa que no la dejaba respirar.
La mirada de Valeria era intensa. Había una mezcla de dolor y determinación en sus ojos azules. «No puede ser cierto. Esto es un juego cruel», gritó, sintiendo la rabia arder en su pecho. La atmósfera que antes era de tensión, ahora se había convertido en una olla a presión. Un murmullo creció, un eco de preguntas y suspicacias. La exsuegra de Cynthia se puso pálida, mientras Ricardo retrocedía un paso, incrédulo. «Tu madre te ocultó la verdad, Cynthia», dijo Valeria, acercándose un paso más. Esa cercanía hacía que el aire también se volviera más denso. «No solo eres la hija de Emilio Gómez, eres la hija de dos mundos, tu madre y el peligro que representaban». «¿Qué peligro? Lo que dices no tiene sentido». Cynthia sintió un nudo en la garganta. La sensación de que todo su pasado era un rompecabezas lleno de piezas que nunca encajarían. Gabriel, que aún estaba presente, asintió con urgencia. «Cynthia, hay secretos oscuros. Tu familia estaba involucrada en algo más grande, algo peligroso. No solo tenías enemigos, los tenías a ellos, los Torres. Tu vida no ha sido más que un juego de sombras y mentiras». Los murmullos se hicieron más intensos, como si una tormenta se desatara. La voz de la exsuegra se alzó por encima de todos. «Basta. No le cuentes esas mentiras a esta mujer. Ella no necesita escuchar tus fantasías locas». «Pero lo que tus ojos están viendo no es un cuento», insistió Gabriel, con la mirada fija en Cynthia. «Lo que deberías temer es la verdad que siempre intentarás ocultar». Cynthia se sintió atrapada en un juego de ajedrez en el que todos sabían las jugadas menos ella. «Yo solo quiero respuestas», gritó, la desesperación y la angustia llenando su voz, haciéndola resonar en las paredes ornamentadas de la mansión. El caos estaba creciendo y su corazón latía a 1000 por hora. Entonces, de repente, los gritos se apagaron. Un estruendo ensordecedor resonó a través de la sala, como un disparo en la oscuridad. La puerta principal voló de golpe, y un grupo de hombres armados irrumpió. Sus sombras alargadas acechaban a todos. La sorpresa se transformó rápidamente en pánico. La gente comenzó a gritar y a empujarse desesperadamente. «¡Al suelo!», alguien gritó. Cynthia sintió un frío helado recorrerle la espalda. Las miradas se volvían frenéticas y el caos era palpable. Uno de los hombres, con una mirada intensa, se dirigió directamente a Cynthia. «Tú eres la clave». Su voz era profunda, cargada de urgencia. El aire se detuvo por un instante. La confusión de Cynthia se extendió a todos en la sala. «¿La clave? ¿De qué?». Valeria se lanzó hacia adelante, intentando proteger a su hermana. «No, no le hagas daño», gritó, pero el hombre la empujó de lado como si fuera un saco de plomo. «Calla, no tengo tiempo para escuchar», dijo el hombre, acercándose a Cynthia. «Tú eres la única que puede detener esto, lo que está por venir». El terror se adueñó del rostro de Cynthia. La pregunta latía en su mente. ¿Qué estaba pasando? Su vida estaba a punto de cambiar por completo. Un estruendo resonó, nuevamente, seguido de un grito desgarrador. La cena de risas y secretos se había convertido en un escenario de horror. La sala estaba en llamas de incertidumbre y miedo, y todas las verdades ocultas estaban a punto de salir a la luz en este caos. Cynthia sintió que su mundo se fracturaba. Los gritos de la gente se mezclaban con su propio alarido interno. La revelación de su hermana, el ataque repentino, las sombras del pasado. Todo hacía eco en su mente. El futuro, que parecía tan próximo, era ahora un laberinto de incertidumbre, un rompecabezas sin solución. «¿Qué es lo que está sucediendo?», se preguntó, con el impulso de escapar de todo, pero sabía que no podía.
Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba, y su vida estaba a punto de volverse un juego deliberado donde las reglas cambiaban constantemente. El caos explotó en la sala, como un volcán que había estado cocinando su furia en silencio. Cynthia, atrapada entre el temor y la incomprensión, sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor. La voz del "Oh, eres la clave. ¿Pero para qué? ¿Para qué?". Sus ojos buscaban la mirada de Gabriel, pero él estaba concentrado en la amenaza que se acercaba. Las sombras de los hombres armados se cernían como buitres sobre el grupo aterrorizado. Cynthia apenas podía pensar. Los ecos de su historia retumbaban en su mente, resonando con cada palabra de aquel desconocido. ¿Era esto la verdad que había estado oculta? La mesa, que antes era un campo de juegos y mentiras, se había convertido en un escenario de horror. De repente, todo se volvió borroso. Un nuevo clamor estalló entre la multitud. «¿Por qué están aquí? ¡Lárguense!», gritaron algunos, mientras otros se arrojaban al suelo en busca de refugio. Cynthia sintió su corazón convertirse en piedra, y un frío helado recorrió su espina dorsal cuando sintió una mano en su brazo. Era Valeria, pálida y mirando con ojos desorbitados. «Cynthia, escúchame. No puedes dejar que te lleven», suplicó, pero no había tiempo para respuestas. Justo cuando Cynthia iba a preguntarle qué sabía, un estruendo inminente llenó la atmósfera. El hombre Armando, con un rostro implacable, se acercó aún más y gritó: «¡Buscadla! ¡Ella lo sabe!». Las miradas se centraron en Cynthia, un torrente de ojos acusadores que la hacían sentir desnuda, expuesta. El murmullo se volvió un clamor, y todos empezaron a retroceder, buscando algo o alguien que pudiera calmar la tempestad. «¿Qué he hecho?», murmuró Cynthia, sintiendo el sudor frío aferrarse a su piel. La verdad parecía estar un paso adelante, esquiva como un ladrón en la noche. Los ecos de su niñez, difuminados por años de silencio y mentiras, no se callaban. Todo había cambiado en un instante. Su vida se desmoronaba como un castillo de naipes. El hombre gris que la apuntaba todavía no la soltaba con la mirada. «Tú eres parte de esto. Tienes que recordar». Sus palabras azotaban su mente, cruzando barreras de dolor que creía superadas. De repente el aire se cortó, y la puerta principal se abrió de golpe, repentinamente iluminada por una luz pálida. Una figura alta apareció, oscura como una sombra al anochecer. El murmullo se detuvo, y Cynthia contuvo el aliento. Era su exmarido, Ricardo, pero su rostro era de pánico extremo. Sin embargo, lo que hizo que Cynthia se le helara la sangre fue la imagen detrás de él, una mujer de cabello rubio, con un rostro que inmediatamente le resultó familiar. Su corazón dio un vuelco. «No, no puede ser», Cynthia balbuceó. «¿Quién es ella?». «Cynthia». Ricardo miraba angustiado. «No es lo que parece». La mujer dio un paso adelante. «Soy Sol, la hermana de tu madre», dijo con una voz suave pero firme, como si cada palabra fuera una bomba de tiempo. «Nunca quise que lo supieras así, no así». El horror se apoderó de Cynthia, un golpe brutal que la dejó sin aire. ¿Tú eres la razón por la que me ocultaron todo? ¿Por qué?». «Porque la familia no estaba lista para la verdad. Tu madre sabía que un día esto pasaría». Sus ojos chispeaban con una mezcla de tristeza y determinación. La sala se convirtió en un mar de murmullos. La revelación extendía sus alas oscuras como un estallido de fuegos artificiales. Entonces todo se desmoronó.
La presencia de riesgo que antes estaba dibujada en el rostro del hombre se volvió tangible mientras giraba bruscamente hacia Ricardo. Ustedes no saben, la herencia que buscan no es solo dinero, es poder, y ella lo tiene. Cynthia no podía procesar lo que escuchaba. Con cada revelación, sus cimientos se tambaleaban. La idea de contar con una hermana no la llenaba de alegría, sino de angustia. A cada momento, su vida se complicaba más, enlazando a personas de su pasado que creía olvidadas. Y en ese caos, un abrupto disparo sonó como un trueno, y el tiempo pareció detenerse. El hombre que había insultado a Cynthia cayó sin vida al suelo, y el horror atravesó la sala como una ola. Los gritos se convirtieron en un clamor ensordecedor. «¡Salgan al suelo!», gritaban, mientras Cynthia caía de rodillas, temblando. ¿Qué nuevo juego de sombras se había desatado en esta noche de revelaciones? Con el corazón en la garganta, solo podía sentir que todo lo que había creído era un espejismo y que el verdadero peligro apenas comenzaba a desvelarse. El estruendo del tiro resonó en la sala como un eco oscuro, realzando el caos y la confusión. Cynthia se quedó congelada, el corazón palpitándole en la garganta, mientras los gritos de pánico surgían por doquier. La gente empezaba a empujar, a gritar, pero ella no podía moverse. Todo giraba a su alrededor. Era como si el tiempo se hubiera detenido y solo existiera el eco de aquel disparo. «¡Cálmense!», gritó Ricardo, su voz apenas audible entre el clamor. Cynthia buscaba su mirada, intentando encontrar algún asomo de consuelo, pero él ya no era la figura de seguridad que había conocido. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. Y en ese instante, la extraña mujer, Sol, dio un paso adelante, y todo se derrumbó aún más. «¡No es el momento! Necesitamos proteger a Cynthia», exclamó, su tono lleno de urgencia y miedo. Cynthia sintió un roce helado recorrer su espalda. «¿Qué más te ocultan? Es imposible pensar que esto puede ser peor». Su voz temblaba. La angustia emanaba de su pecho. La revelación de su hermana y ahora este asalto, su mundo se desmoronaba. ¿Qué más podría haber? Con movimientos rápidos, uno de los hombres armados se acercó a Sol, su mirada feral. «Tú, calla, no sabes de qué hablas». Meterse con ella era un error. Cynthia podía verlo. Las luces de la sala chisporroteaban. El ambiente se volvía cada vez más tenso. Ricardo, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies, retrocedía, mientras su mirada se encontraba con la de Cynthia. «Debes comprender que nadie está a salvo aquí. La familia, no puedes confiar en ellos». Pero, ¿en quién debía confiar? Las verdades por las que había estado luchando parecían ahora una maraña de traiciones y secretos. Un rugido se escuchó. No de un motor, sino de una multitud descontrolada. El hombre que había disparado parecía tener un objetivo claro. «¿Dónde está la clave, Cynthia? Todo lo que sabemos está ligado a ti». Su afirmación resonó en su mente como un eco aterrador. Cynthia sintió como si el aire le faltara mientras todos los ojos se volvían hacia ella. ¿La clave de qué? No sé nada. La desesperación brotaba de cada palabra, pero sus emociones eran ahora un caos que no podía controlar. Sentía que la carga era demasiado grande, que las expectativas la aplastaban. «No puedes escapar de tu pasado», gritó Valeria, llevando su propio peso emocional a la sala. «Tú eres el legado de esta guerra. Nos están buscando a todos». De repente, en medio de toda la confusión, un nuevo grupo de figuras apareció en la entrada. Un trío de hombres que llevaban insignias en sus camisas. Eran de la policía, pero el ambiente seguía siendo tenso.
Los gritos se transformaron en murmullos de confusión y miedo. ¡Codos al suelo! ¡Nadie se mueva!, gritó un oficial con una voz autoritaria. Cynthia sintió cómo se intensificaba su angustia. Los hombres armados también parecían confundidos. «¿Qué demonios están haciendo aquí?», preguntó uno, apuntando a la alteración en la sala. Y entonces un nuevo disparo sonó, un eco distinto al anterior, un sonido que hizo que todos se congelaran. Un hombre cayó, pero no era uno de los atacantes. Era Gabriel, su aliado inesperado, que se colapsó en el suelo, una expresión de sorpresa con el rostro pálido. Cynthia sintió que el mundo se le venía encima. «¡No!», gritó, el dolor instantáneo como un puñal en su corazón. No entendía nada. ¿Por qué había terminado así? Los murmullos se intensificaron. El caos se duplicaba. Las tres figuras de la policía se movieron rápidamente, intentando controlar la situación. Pero Cynthia, aún aturdida, sintió que la verdad latía en su interior como un tambor. Todo lo que creía saber estaba por completarse, y en ese momento comprendió que su vida era un rompecabezas de secretos, una historia que solo empezaba a desvelarse. Las sombras ya no eran solo sombras, eran enemigos, aliados y familia. Entonces, como un trueno que consume el silencio, la vida de Cynthia se sumergió en una espiral de revelaciones, y todo lo que había conocido estaba a punto de reconfigurarse ante sus ojos. Mientras escuchaba el murmullo de la gente, una pregunta resonaba. ¿Quién realmente era ella? El caos se desató en un instante. El sonido del disparo resonó, y el tiempo pareció ralentizarse para Cynthia. La imagen de Gabriel, desplomándose al suelo, su rostro aún lleno de sorpresa, se ancló en su mente como una pesadilla continua. «¡No! ¡No! ¡No!», gritó, las palabras escapándose de sus labios, mientras su corazón se hundía. La sala se convirtió en un volcán de gritos y miedo. Los rostros pálidos, los ojos desorbitados. Cynthia no podía apartar la vista de Gabriel, sintiendo que su mundo se desvanecía ante la brutalidad de la escena. «¡Anzuelo todos!», volvió a gritar un oficial, esta vez con más fuerza, intentando recuperar el control. Pero el pánico era palpable. Las personas corrían, tropezaban, se empujaban en busca de una salida. Cynthia agarró el brazo de Valeria, compartiendo un momento de aprensión que parecía aumentar cada segundo. «¡Cynthia! Necesitamos salir de aquí», le urgió Valeria. Pero Cynthia apenas podía pensar. La muerte de Gabriel resonaba en su mente como un eco sin fin. Las palabras de ese desconocido volvían a atormentarla. «Eres la clave». La revelación de su conexión familiar se desdibujaba ante la pérdida que sentía. «¡Ábrete paso, por favor!», gritó Ricardo, sujetando a Cynthia con fuerza, pero ella estaba congelada, mirando la escena distorsionada a través de lágrimas. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su familia, parecía desmoronarse. Dentro de su caos emocional, una nueva figura atrajo su atención. Sol, la mujer de rostro angustiado, se había lanzado hacia Gabriel, su cuerpo retorciéndose en un acto de desesperación. «¿Qué has hecho?», preguntó con voz quebrada, como si le hubieran arrancado partes de su alma. La ferocidad del momento atravesó a Cynthia como una corriente eléctrica, y entonces, como un significante cambio en el argumento, Sol giró repentinamente, apuntando un dedo tembloroso hacia el grupo de hombres armados. «Esto no es solo un ataque, es un mensaje. Gabriel estaba involucrado en algo más grande que todos nosotros». Las palabras de Sol impactaron como un rayo. Cynthia sintió que el tiempo se detenía otra vez, y su corazón se detuvo.
¿Qué estás diciendo?, preguntó, la incredulidad dibujada en su rostro. Tu padre y el de Ricardo estaban en la misma red. ¿Ellos eran? La voz de Sol se quebró y la angustia se adueñó de ella. Eran socios, Cynthia. Nunca lo supe hasta que lo vi en sus ojos. La muerte de tu padre no fue accidental, así como la mía. Un lamento se elevó en la sala. La revelación era como un terremoto. Cynthia logró abrir los labios, pero no pudo pronunciar palabra. La realidad la aplastaba. ¿Qué dices, Sol? ¿De qué hablas? Eso no es todo, gritó ella, avanzando un paso más. La historia se repite. Aún hay más. Eres tú quien tiene el poder de cambiar las cosas. Cynthia sintió que su mundo se trastocaba de nuevo. ¡Ja! ¿Poder para qué? La rabia y la confusión temblaban en su voz. Y justo cuando pensaba que no podía ser peor, un grito desgarrador cortó el aire, seguido por un fuerte estruendo. La puerta principal se hizo añicos cuando un grupo de hombres armados irrumpieron, gritando y lanzando órdenes. Cynthia vio cómo Valeria se interponía entre ella y el peligro, y eso la hizo sentir un atisbo de esperanza. Pero esa luz se apagó al instante cuando uno de los atacantes apuntó su arma hacia ellos. ¡Atrás! Los gritos llenaron la sala. Cynthia sintió el sudor frío mojar su frente, y en un instante, mientras todos se movían en desbandada, un destello de familiaridad se cruzó en su mente, y su mirada se fijó en uno de los atacantes. ¿Eres tú? No, no puede ser. Era el rostro de alguien que había conocido, alguien de su pasado, que había creído perdido. ¡Cynthia! ¡Muévete!, le aulló Valeria, pero ella se mantuvo ahí, paralizada por la revelación del miedo y la traición. El pasado se desnudaba frente a ella, y cada secreto comenzaba a reconfigurar su existencia entera. El caos se intensificaba, y el desenlace de esa noche emblemática se acercaba. Las preguntas se acumulaban, los ecos de su propio nombre vibraban en su mente, y con la valentía que no sabía que tenía, Cynthia se lanzó al frente. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí?, gritó, exigiendo respuestas de un mundo que se había vuelto oscuro. La confusión y el terror, amalgamados en su pecho, se transformaron en determinación. Pero al mismo tiempo, un nudo de desesperación se formó. Tras cada revelación, podían abrirse nuevas puertas, pero también podía ser que todas condujeran a un abismo sin fondo. «Esto no ha terminado», pensó una y otra vez en medio del vendaval, mientras la sala se consumía en caos y la verdad, cruel y despiadada, se acercaba con pasos implacables. ¿Qué les esperaba a alguien que estaba en la línea del fuego? La noche apenas comenzaba. El caos se desató en la sala. Voces crispadas llenaban el aire, y los rostros pálidos se volvían hacia Cynthia, como si ella fuera el centro del universo en ese momento. «¡Aléjate de mí!», gritó Cynthia, retrocediendo ante aquellos hombres que se acercaban, las sombras alargadas de sus armas proyectándose ominosamente. La confusión la envolvía. El corazón le latía con furia y le exigió a Sol, angustiada y aferrándose a su hermana como si fuese un salvavidas. Pero la mujer continuó mirando hacia el grupo de atacantes con ojos aterrados. Las palabras de Gabriel, la muerte y ahora el conflicto, todo chocaba en su cabeza como un torrente imparable. «¡Nos están buscando! ¡No podemos quedarnos aquí!», gritó Valeria, arrojándose en un intento por proteger a Cynthia. Pero el movimiento
apenas redujo la tensión en la atmósfera. En cambio, aumentó el pánico. Justo cuando Cynthia pensaba que no podía ser peor, un estruendo ensordecedor retumbó en la sala. La puerta principal se hizo añicos de nuevo. Esta vez no por un asalto, sino porque una figura conocida se precipitó al interior. Ricardo, su ex esposo, con una mirada desesperada en su rostro. «Cynthia, escapa». Las palabras resonaron como un eco en su mente. Pero antes de que pudiera moverse, la figura intimidante que antes había amenazado... «Tú eres el siguiente». Cynthia sintió que el tiempo se detenía. «¡Ricardo, no!», gritó, pero el sonido se perdió entre el murmullo de la multitud. El mundo daba vueltas a su alrededor. Había tanto en juego. Su vida, su familia, todo lo que creía estaba a punto de desmoronarse. «¡Déjalo!», rugió Sol, dando un paso hacia adelante, pero el hombre armado no se movió. Sin embargo, la atención del atacante cambió en un instante. El caos llegó a su clímax cuando de repente uno de los hombres armados se volvió hacia su compañero, una ira desenfrenada en su mirada. «¿Por qué estás aquí? No fuiste convocado». La tensión aumentó de nuevo, una batalla interna tomando lugar entre los atacantes. Cynthia absorbía la escena, cuando lo inesperado ocurrió. Uno de los hombres, celosamente atrapado por la situación, sacó un dispositivo de su bolsillo. Un extraño brillo iluminó la habitación. Sin previo aviso, una explosión sorda retumbó. La luz destellante inundó la sala. Y en un instante, el verdadero caos se desató. Cynthia, aturdida, se dio cuenta de que nada volvería a ser igual. En esa luz cegadora, le pareció ver un rostro que nunca había esperado ver. El de su padre, Emilio. «¡Cynthia!», la voz resonó en su mente. «La verdad está esperándote dentro de ti». Fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. El sonido de la explosión fue seguido por un estallido de electricidad. Las luces parpadearon y un ruido ensordecedor llenó el aire. En medio de esta confusión, alguien gritó: «¡Es una trampa!». Todo se volvió un verdadero revuelo, un torbellino de sombras y gritos. Cynthia sintió que la realidad le escapaba. Entonces, de entre las sombras que quedaban en la deslumbrante explosión, apareció una figura. Era una mujer de cabello gris y rasgos familiarmente marcados. «¡Mamá!», la exclamación se escapó, sorprendiendo a todos en la sala. «Buscaste verdades, Cynthia», dijo, la voz empapada en dolor. «Y ahora es hora de que descubras quién realmente eres». Todo quedó en silencio. El tiempo se detuvo mientras las piezas de su vida caían en su lugar. La revelación era un ictus helado que la dejó sin aliento. «¿Qué? ¿Eres? ¿Por qué?». Cada pregunta burbujeaba en su mente mientras la historia se desplomaba a su alrededor. La sala terminó de explotar en confusión, pero el impacto del momento quedó grabado en su ser. Una verdad tan devastadora la amenazaba con borrar su pasado. Mientras retrocedía, sintió como todo lo que creía saber se disolvía como arena entre sus dedos. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué camino estaba destinado a tomar ahora, con toda esa historia que se revelaba de una manera tan incontrolable? La pregunta flotaba en el aire como humo. La vida de Cynthia estaba a un hilo de caer en la locura. ¿O comenzaría un nuevo ciclo a partir de esta tragedia? La inquietud vivía en su ser, esperando respuestas que ya no podía evitar. La sala se sumió en un silencio atronador, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Cynthia, con el rostro pálido y las manos temblorosas,
Apenas podía procesar la imagen de su madre de pie frente a ella. No, no puede ser, susurró, sintiendo que el mundo se desvanecía alrededor. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué apareces ahora? Porque no había otra opción, Cynthia. La verdad te está alcanzando, y si no escuchas. Su voz fue interrumpida por un grito desgarrador de alguien en la multitud. Una mujer en la esquina se desmayó, y las miradas se dirigieron rápidamente hacia ella. Un verdadero caos se desató. Gente empujando, gritándole a otros para que se alejaran. Pero Cynthia se mantuvo fija, atrapada entre el pasado y el presente. Sol, la desconocida, tomó la mano de Cynthia con firmeza, como si de esa manera pudieran enfrentar la tormenta juntas. Nos están buscando. Todo esto lo estás sintiendo. Es más grande de lo que imaginas, le urgió. Sus ojos azules resplandecían con el miedo. Fue entonces que un estruendo ensordecedor volvió a retumbar en el aire. La puerta principal, ya tambaleándose por los empujones, se hizo añicos. Una sombra oscura se coaligó en el umbral. En un instante, dos figuras emergieron. El corazón de Cynthia latía como un tambor desbocado. «No son los de antes, son ellos», gritó Ricardo, sus palabras cargadas de pánico. «Cuiden sus vidas». Los hombres armados, ahora claramente visibles, llevaban máscaras. Las luces se parpadeaban, creando un espectáculo aterrador. Uno de ellos, con un aire de autoridad aterrador, levantó su arma, apuntando a Cynthia. «La clave, sabemos que la tienes. ¿Dónde está Cynthia?» El sudor resbaló por la frente de Cynthia. «¿Qué clave? No sé de qué hablas». La desesperación estalló en su voz, pero mientras hablaba, un pensamiento feroz destelló en su mente. De repente recordó las palabras de Gabriel. «Eres parte de esto». Esa llamada ancestral reverberó en su ser. Fue un instante fugaz, y el mundo se detuvo de nuevo cuando el hombre con la máscara le lanzó un papel frente a ella. Cynthia lo miró, sintiendo cómo la respiración le quedaba atrapada en la garganta. Con manos temblorosas lo recogió. La luz reveló un nombre prohibido en su familia: Emilio Valdés. El flash de reconocimiento la golpeó. Tito Valdés, el hombre cuyo nombre había escuchado murmurado en su infancia. Un misterio de secretos oscuros. ¿Por qué eso? ¿Por qué está aquí? Su voz quedó atrapada en la milésima parte de un segundo, mientras la verdad comenzaba a desenredarse. El hombre enmascarado sonrió, pero no era un gesto amable. «Tu padre no murió, Cynthia. Él es Emilio Valdés. Y tú eres la heredera». El mundo se desmoronó otra vez. Aquella frase retumbó en su cabeza. Una verdad aplastante que hacía eco de su propia existencia. «No, no puede ser». Valeria, que había estado observando, estalló en lágrimas. «No, Cynthia, no lo escuches. Ellos están manipulando esto. Es parte de su truco». Pero las palabras se sentían vacías, como un eco lejano en un desierto de dolor. «Soy más que un nombre. Soy la dueña de este legado», replicó Cynthia, sintiendo que el poder de su propia voz se aferraba a su ser. Pero las líneas eran difusas, las sombras de revelaciones y mentiras curvándose a su alrededor. De repente, el estruendo de una explosión resonó en el exterior. Los vidrios estallaron y una nube de humo se coló a la sala. Cynthia y los demás, llenos de horror, se vieron arrastrados. Todo se volvió una locura blanca. «¡Sálganos de aquí!», gritó Ricardo. La desesperación llenaba cada rincón. La figura enmascarada comenzó a retroceder, gesticulando a sus hombres. «¡Evacuemos ahora!
No podemos fallar esta vez. La sala cobró vida, con el caos nuevamente. Cynthia fue empujada hacia el lado, entre gritos de terror y desesperación. Se tambaleó, perdiendo el equilibrio, hasta que alguien la sostuvo firme. Era Sol, con una fuerza inesperada. Tienes que recordarlo, Cynthia. No permitas que tu pasado te consuma. Las llamas comenzaron a arder en el fondo, el calor del fuego quemando sus esperanzas. Cynthia miró de un lado a otro. ¿De verdad soy la heredera de todo esto? La pregunta, llena de desasosiego, le retumbaba en la mente. ¿Qué pasaría con su vida ahora? ¿Con su mundo desmoronándose a su alrededor? Cuando la explosión resonó de nuevo, todo pareció colapsar en un instante. El pánico se apoderó de ella, pero había algo en su interior que comenzaba a despertar. Quizás la clave no era lo que había perdido, sino lo que aún podría encontrar. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad oculta y salir de esta noche oscura? Su corazón latía con furia. Pero el futuro ya nunca sería el mismo. El caos siguió creciendo, las llamas danzando en el fondo, creando sombras monstruosas. Cynthia miraba a su madre con una mezcla de incredulidad y dolor. «¿Eres tú?», murmuró, su voz quebrándose. El roce del pasado la golpeó con fuerza, y el aire se hizo pesado. Era como estar atrapada en un mal sueño, donde las verdades solo traen más preguntas. «No, no puedo creer que estés aquí», gritó Cynthia, pero en lo más profundo sabía que la verdad siempre vuelve a la luz. «¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes?». Sol la sostuvo firmemente. «Cynthia, este es el momento. Tienes que aceptar quién eres. Tienes enemigos, pero también aliados. Solo hay una manera de salir de esto», le dijo. Su voz una mezcla de urgencia y pánico, mientras los hombres enmascarados avanzaban. Los gritos de la multitud se sucedían. El aire se llenaba de humo y miedo. Quería escapar, pero no podía. Su cuerpo parecía estar sellado al suelo. En ese instante, un nuevo giro la golpeó como un rayo. Ricardo, su exmarido, se había acercado a ella, pero no era el hombre vulnerable que había conocido. «Cynthia, escúchame», decía con un tono grave que retumbaba en su pecho. «¿Qué? ¿Qué más tienes que decirme?». El eco de su voz resonaba en su cabeza, el sudor frío deslizándose por su frente. «Me has mentido todo este tiempo». El aire estaba cargado de tensión. Cada palabra un puñetazo en el aire. «No hay tiempo que perder. Lo que necesitas saber es más complicado de lo que imaginas». Su voz se detuvo en seco. Parecía observar algo detrás de ella. Cynthia giró la cabeza justo a tiempo para ver un destello en la puerta. Una figura vestida de negro apareció, y algo en su andar la hizo helar. Un rostro conocido, uno que había deseado no ver jamás. Su padre, Emilio, el hombre que creía muerto. «Cynthia». Su voz era una mezcla de desespero y autoridad. «Tienes que creerme. Todo lo que has oído no es más que una parte de la verdad». El impacto de sus palabras atravesó la sala como un rayo. El aire se volvió denso y pesado. «¿Qué está pasando? ¿Por qué nadie me dice la verdad?». Valeria, temblando, se acercó a Cynthia. «¿Es él? ¿Es realmente tu padre?». Su voz era un susurro casi inaudible entre el escándalo. El grito de la multitud crecía, y cada mirada y murmullo que captaba subrayaba el horror de la situación. «No me creíste cuando te lo dije, pero ahora es la única oportunidad que tenemos de salir de aquí. Hay un secreto que debe ser revelado». «Eres más importante de lo que imaginas», continuó Emilio, mientras los hombres enmascarados tenían los ojos fijos. Cynthia sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor.
¿Por qué no viniste antes? Todo este tiempo me has dejado sola. Nunca quise que te lastimaran. Nunca quise que tu vida se convirtiera en un tormento. Su padre respondía, mientras la tensión entre todos era palpable. Hay cosas que no comprendes. Antes de que pudiera terminar la frase, un disparo resonó de nuevo, un grito desgarrador. Todo se detuvo. Y luego la figura de Ricardo cayó al suelo. Un río de sangre se arremolinaba a su alrededor. El horror se apoderó de Cynthia. No, Ricardo. No pudo creerse que todo lo que había intentado evitar ya estaba sucediendo. El tiempo parecía pararse, mientras las revelaciones se desmoronaban una tras otra, perdidas en el eco de la tragedia. Sol gritó, llevándose las manos a la cara, los ojos llenos de lágrimas. No puede ser, esto no. No había ninguna necesidad de que esto pasara. Cynthia se sentía en shock, como si la tierra temblara bajo sus pies. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te ha ocultado la verdad mi madre? Emilio dio un paso adelante, dispuesto a explicarle, pero Sol interrumpió. No, Cynthia, esa es la razón. La verdad que está a punto de revelarse es mucho más aterradora de lo que imaginas. Todo se reduce a un juego de poder. La confusión se hacía más fuerte, y Cynthia miraba a su padre, a su madre y ahora a Ricardo. Las palabras se formaban en su mente, pero la realidad era insostenible. ¿Qué significaba esto? Un grito retumbó. Emilio cayó, y con él las últimas palabras que Cynthia había querido escuchar. El panorama se oscureció. ¿Era esto el final? La noche se volvía infinita, pero el eco de la verdad aún no resonaba en su totalidad. Mientras los hombres enmascarados se retiraban, las preguntas ardiendo en su corazón se asomaban como sombras acechantes. ¿Quién era realmente Cynthia Gómez? La realidad se desdibujaba, y todo parecía girar en torno a una verdad que jamás imaginó. El llanto y el estruendo se mezclaban en la sala, pero Cynthia se hizo un nudo en el estómago. No podía creer lo que había visto. Ricardo caído, la sangre empapando el suelo, la vida que se desvanecía, gritos, caos y el humo que oprimía su pecho. Se lanzó hacia su exmarido, su corazón a 1000 por hora. ¡No! ¡Por favor! Su voz se ahogaba en la desesperación. La multitud giró, el miedo dibujando sus rostros. Sol, Valeria, su madre, estaban ahí, mirándola. Emilio, su padre, intentó acercarse, la preocupación en sus ojos. Cynthia, no es lo que parece. Yo... hoy. ¿Qué más puedes decirme que no sepa? Su rabia brotó, ardiente como las llamas que crepitaban tras ellos. ¿Me has estado mintiendo toda mi vida? Un instante, solo un instante, y el eco de su reproche resonó en la sala, deteniendo el tiempo. Era suficiente para cambiarlo todo. Cynthia, la llamó Sol, pero el pánico había tomado el control. La revelación de su padre, la verdad cruda que se desnudaba frente a ella, la atrapaban en una tela de araña. Todo lo que creía, cada hilo de su vida, parecía desmoronarse en un instante. El dolor de perder a Ricardo la recorrió como una corriente helada. No era solo su exmarido, era el hombre que alguna vez había amado, que había creído en los sueños que compartían. La presión en su pecho parecía crecer desmesuradamente. Todo giraba. «¡No me dejes!», suplicó, viendo cómo la vida de Ricardo se extinguía, como una vela que olía a cera derretida. «¡Necesito respuestas!». Justo cuando todo parecía condenado, un murmullo creció en la sala. Los hombres enmascarados estaban vacilando, mirándose entre ellos. La confusión se palpaba en el aire. Cynthia aprovechó ese momento. Con una voz llena de determinación, les gritó: «¿Qué buscan? Si he sido la clave desde el principio, vamos a preguntarle a mi padre». Los hombres miraron a Emilio, que ahora se tambaleaba entre la angustia y el dolor.
¡Deténlo! ¡Te están usando!, se escuchó por parte de los hombres que aún tenían sus armas levantadas. Cynthia dio un paso hacia adelante, empoderándose. Soy Cynthia Gómez y tengo más fuego dentro de mí de lo que creen. No voy a dejar que me arrebaten mi vida. No más secretos. Esa palabra resonó, y en el caos de la sala la atención se centró en ella. Fue como si un rayo de luz iluminara el oscuro camino que había recorrido. La determinación la llenaba, y aunque el miedo aún la acechaba, había una chispa de esperanza encendida. En un movimiento repentino se acercó a Sol y Valeria. Con las manos temblorosas se unieron en un círculo. «Vamos a enfrentarlo juntas. Somos más fuertes. La verdad necesita ser liberada». Una ola de inquietante silencio envolvió el espacio. Los hombres armados se miraban entre sí, dudando. El sollozo de Cynthia era como una melodía que se elevaba por encima del clamor. «No nos dejarán calladas más. La historia no termina aquí por un disparo». «Así es, hija. La sangre es más fuerte que cualquier mentira». Emilio se unió a ellas, su voz resonante pero tierna. Y aunque su pasado estaba manchado, la luz de su hija lo reafirmaba. El aire era pesado con promesas de reconstrucción. La sala temblaba. A un costado, Sol comenzó a arrastrar a Valeria hacia una salida segura. «¡Vengan! Antes de que ellos decidan qué hacer», gritó. Cynthia se giró una última vez hacia Ricardo, aún en el suelo. Fue un momento eterno como el tiempo se detuvo. La tristeza, la rabia, pero también el amor. «Nunca olvidaré lo que compartimos», susurró, y aunque una lágrima resbaló por su mejilla, giró y corrió hacia la libertad. Las puertas se abrieron ante ellas como un nuevo amanecer, y aunque las sombras de su pasado las acechaban en la distancia, Cynthia no se detendría. La historia no terminaba ahí. Era solo el comienzo. Pero ahí estaba la pregunta flotando en su mente. ¿Quién era ella ahora? ¿La heredera de una carga o la arquitecta de su propia vida? Mientras escapaban, la verdad seguía a sus espaldas, un murmullo persistente en la oscuridad. Si quieres saber qué sucederá con Cynthia, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aprovecha y aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y mantén activo este contenido. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No espere ni un segundo más para compartir.